¿A cuánto ascendió el coste total de las obras de reparación del puente de Quinzanas y cómo van a solucionar los problemas surgidos de su reparación? Bueno, en primer lugar, decir que son unas obras que no se han finalizado y también que, como saben, se trata de un contrato de emergencia motivado por el desplazamiento de uno de los pilares del puente y el riesgo asociado al mismo. Y que, si bien se ha abierto el puente al tráfico una vez superadas las pruebas de carga para facilitar la accesibilidad, las obras no han sido finalizadas y serán objeto de aquellas mejoras que sea preciso. Y en este marco ya se han destinado más de 1,5 millones de euros a la actuación, es decir, una actuación muy, muy importante en ese marco de un contrato que, evidentemente, por su razón de situación de emergencia es diferente al de otras licitaciones. El puente de Quinzanas permite el paso sobre el río Narcea de la AS39 y antes del inicio de las obras el puente estaba formado por 4 vanos rectos apoyados sobre 3 pilas de sillería y sendos estribos, siendo el estribo de la margen derecha del río de este mismo material el de la margen izquierda de hormigón armado. Y adhesado a este último estribo se localizan 3 arcos de acompañamiento. Las obras de emergencia se realizan debido a un problema en la pila 2. Al descender bruscamente el puente entra en riesgo de colapso y se cerró para evitar males mayores. Primero se hubo de retirar el puente en periodo invernal, pues durante este periodo el caudal del río es altamente peligroso por cantidad y velocidad del agua, debiendo retirar el tablero desde una orilla del río, y posteriormente se calcula y se proyecta el nuevo puente, que debe tener idénticas dimensiones a las previas al tratarse de una actuación de emergencia. Todas estas actuaciones han estado además marcadas por un estricto condicionante ambiental, al encontrarse en la zona de las mayores poblaciones europeas de margaritíferas, que han tenido que ser trasladadas una a una durante la obra para volver a reponerlas a su sitio una vez finalizados los trabajos. Y, en resumen, se han reforzado los apoyos, se ha realizado un tablero completamente nuevo y se ha colocado el nuevo pretil de acuerdo a norma. Como decía, las dificultades que se hayan podido plantear o que tengan que ver con los radios de giro, fundamentalmente vinculadas a la ubicación de este pretil, están estudiándose para que sean susceptibles de mejora dentro del ámbito de la actuación. No, si las intervenciones parlamentarias lo aguantan todo, ¿no? Esta era la noticia del periódico La Nueva España del 4 de octubre. Así fue el espectacular montaje del nuevo puente de Quinzanas, 48 toneladas de peso y 45 metros de largo. Esta era la noticia del diario El Comercio también, de ese mismo día. Se titulaba Quinzanas presume de su nuevo puente. Todo bien hasta allí, y esa es la noticia de 2 días después, ¿no? La alegría dura poco en Quinzanas, el autobús no puede usar el puente por la estrechez del acceso. Voy a ver si me explica, ¿no? Decían los vecinos cuando salía esta noticia, señalaban, y a mí me llama la atención, decía, esto no es la España vaciada, sino la España vacilada, Asturias vacilada. Decía, esto es la Asturias vacilada porque nos han puesto un puente, que se han gastado 1,5 millones, por cierto, un puente, porque el puente llevaba hundiéndose por la parte central desde hace 3 o 4 años. El señor Lastra, como tantos otros lugares, apareció justo antes de las elecciones del año 2019, prometiendo en Pravia que iba a arreglar de urgencia el puente de Quinzanas, promesas electorales que no desembocaron en ninguna acción. En 2020 se presupuestaban 350.000 euros y ese proyecto, al no llevarse a cabo, el puente, digamos, se tenía que cerrar, se tenía abajo por el mal estado en el que estaba, ¿no? Por esas reparaciones que no se hicieron a tiempo y ahora estamos en 1,5 millones de euros, ¿no? ¿Qué pasa en el puente? Lo que pasa en el puente es que este puente de 1,5 millones de euros prefabricado, bueno, de estructura que pusieron, resulta que no sirve para que crucen los peatones y un coche, tienen que pasar por la calzada y no caben los dos, evidentemente no pasan 2 coches a la vez y no pasan ni autobús ni vehículos pesados. Entonces, yo lo que quiero es que me explique hoy quién es el lumbreras en la consejería que da de paso un puente por el que no pueden cruzar los vehículos que tienen que cruzar por allí, por el que no pueden cruzar peatones y coches, por el que no pueden cruzar autobuses, por el que no pueden cruzar vehículos pesados. Porque entiendo que algún responsable técnico, que espero que esté cesado, o no, o estará ascendido, porque quién sabe, le habrá dicho, me parece perfecto este puente, lo he medido, no hay ningún problema, cubre las necesidades. Porque ustedes han gastado 1,5 millones de euros en un puente que ha durado 2 días hasta que se ha tenido que cerrar. O sea, cerrar, digamos, el acceso para vehículos que tienen que hacer, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué soluciones plantean? Entiendo que lo que se está diciendo es que hay que abrir, digamos, para poder hacer el giro de los autobuses.
Entiendo que eso es lo que es la cuestión que se está planteando. ¿Se va a hacer alguna pasarela o alguna forma para ampliar el paso de peatones, para hacer una pasarela que puedan pasar los peatones? ¿Cómo se evaluó ese proyecto y qué problemas y cómo se dio de paso? ¿Qué informes técnicos pasó? ¿Por qué se retrasó, digamos, por qué se produjo ese retraso en esas reparaciones que luego ya desembocaron en una necesidad de reconstrucción del conjunto del puente? Bueno, esas son las preguntas que a mí me llaman la atención cuando veíamos la noticia en una zona que tiene uso, que tiene autobuses escolares, que tiene también mucho tráfico de pescadores en esta zona, ¿no? Y cuáles al final las soluciones que se planteen, ¿no? Eso es lo que nos gustaría saber, cómo se da de paso esto, cuáles son las soluciones que se van a poner, cuándo se va a poner, digamos, esa solución que lleva a cabo los problemas y, en definitiva, cuáles son los criterios técnicos para una cosa como la que sucedió y que evidentemente da una sensación de malestar en los vecinos y vecinas, ¿no? que están esperando una obra, esa obra llega y se recibe con ilusión y lo que se produce después pues es lo que se produjo, ¿no? Ya, yo esperaba que fuese con otro tono, pero al final volvemos al de siempre. Es decir, convertimos una legítima reclamación de los vecinos, que no tienen a lo mejor suficiente información sobre cómo se ha desarrollado la actuación, en este populismo de decir, oye, todo mal, y ¿quién habrá hecho esto? Que no sabe. Yo le describo exactamente la actuación. Una actuación de emergencia tiene que reponer las mismas condiciones y el puente tiene exactamente las mismas dimensiones que tenía el anterior. Y ha sido, evidentemente, un esfuerzo económico importante porque la necesidad era imperiosa. La calzada del puente antiguo tenía un ancho de 3,10 y los zunchos que servían para el anclaje de la barrera de seguridad tenían un ancho de 78 centímetros. ¿Qué sucede? Que con los años los zunchos se rellenaron y como evidentemente las protecciones del puente estaban en otra posición, la que estaba sujeta a la normativa en el momento que se ejecutó, la gente utilizaba ese espacio como parte de la calzada y facilitaba las maniobras. Eso que es algo que se puede valorar de esta manera superficial, técnicamente son unos condicionantes que se tienen que tratar con todo el rigor. El puente se abre precisamente para facilitar el paso. Una vez se han hecho las pruebas de emergencia, usted habrá visto, si ha visto las fotos, bañeras, vehículos articulados que sirven para hacer esas pruebas de carga. Eso no significa que el puente no sea mejorable, pero evidentemente tampoco podemos generar esa sensación de alarma, de todo mal. Cuando funciona con normalidad el transporte escolar, las dificultades son para vehículos de unas dimensiones especialmente grandes, como autobuses de 55 plazas o algunos vehículos o maquinaria agrícola articulada. Y en ese sentido hay que evaluar cómo, sujetos a norma, se puede actuar sobre los petriles para poder facilitar esas maniobras que no son habituales, por un lado, y otro lado, en los encuentros del puente, con los distintos taludes, facilitar los radios de giro. Y eso es lo que está haciendo la gente que sabe, porque esto no es una cuestión de ocurrencias, es una cuestión de ingenieros y de técnicos solventes que hacen ese trabajo. Entonces, esas percepciones sociales a las que hay que dar respuesta no podemos convertirlas en descalificaciones.